pasamos al segundo bloque, que es corrupción y desarrollo sostenible. Deseamos escuchar los comentarios de nuestros invitados en qué medida consideran que la corrupción afecta el desarrollo del país o de un país en general y por tanto el bienestar de los ciudadanos. Embajador Wagner, este es un tema creo que muy importante porque va de la mano el tema de bienestar, derechos humanos y corrupción. Sí, naturalmente. Algo que es importante también, creo yo, en ese sentido, es que la ciudadanía tome conciencia de que la corrupción no es algo que está por allá arriba, ¿no? De que es alguna gente corrupta que trabaja en el Estado, ¿no? O en algunas empresas, pero que no es algo que le toca directamente, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo actualmente en nuestros países, especialmente a partir del caso escandaloso de Lavallato y otras empresas constructoras, creo que está haciendo tomar conciencia más. Yo voy a citar algunas cifras tomadas del World Economic Forum, del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Es importante tener un concepto claro sobre esto. Dice, de acuerdo con estas fuentes, la corrupción cuesta entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno de nuestros países. Eleva el costo de hacer los negocios en 10%, pero los pobres destinan entre el 5 y el 8% de sus ingresos, ¿no?, al pago de coimas. Ahora, en el caso del Perú, el caso Lavallato va a significar una disminución de 1 punto en el Producto Bruto Interno, lo cual significa que 150.000 peruanos no podrán salir de la pobreza este año. Bueno, estas son cifras que realmente nos deben llamar la atención y difundidas, como de hecho han sido, porque son parte del último informe sobre corrupción en el Perú, deben llegar a tomar conciencia en la población. Ahora, poco a poco la gente ya va haciéndose consciente de esto y, por ejemplo, en la última encuesta de Proética sobre la corrupción en el Perú, el 45% de los encuestados considera que la corrupción reduce sus oportunidades y la de sus familiares de conseguir empleo. El 42% considera que perjudica su economía familiar, el 30% que reduce la calidad de las obras públicas en su localidad y así en adelante. Lo curioso es que a pesar de esto, a pesar de que digamos que casi el 50% de los encuestados reconocen que la corrupción afecta a su economía familiar, ¿no?, sin embargo, solamente el 50% tiene un rechazo definido contra la corrupción. El otro 50% considera que es necesario algo de corrupción, ¿no?, para facilitar las tareas del desarrollo, de que es casi inherente la corrupción al sistema de trámites públicos que existe, ¿no?, y que por último, si un funcionario es corrupto pero hace obra, no está tan mal, ¿no? Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir modificando, porque debemos llegar a tener una cultura de la integridad, y la cultura de integridad no solamente es materia de leyes y reglamentos, sino además algo que debe nacer de abajo hacia arriba, desde los padres con sus hijos, ¿no?, y de ahí en adelante, ¿no? De manera pues que otro punto que quisiera señalar para terminar es que es interesante que ya no solamente se atribuye la corrupción en el Estado, sino también en la empresa privada. Yo creo que es algo que, por ejemplo, en esta misma encuesta que estoy mencionando, ¿no?, la mayoría de los encuestados consideran que los empresarios también tienen responsabilidad en las coimas que pagan. No solamente son extorsionados por los empleados del Estado, sino que además ellos mismos, y el caso de Lavallato es clarísimo, es la empresa la que promovía la corrupción, ¿no? De manera pues que esto es algo también que nos debe preocupar, es decir, hay que generar integridad a nivel del Estado, pero también a nivel del sector privado. Es en general
de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Wagner. Doctor Walter Gutiérrez. Sobre este punto yo quisiera señalar lo siguiente. La ineficiencia es el telón de fondo de la corrupción. Si el Estado es ineficiente, si las empresas son ineficientes, si el modelo es ineficiente, es el escenario ideal para que haya corrupción. Voy a poner un ejemplo. Cuando, en el Poder Judicial, por ejemplo, en el sistema de justicia, particularmente en el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial no es eficiente, cuando se agolpan los expedientes, cuando hay una serie de procedimientos, cuando no existe tecnología, no se echa mano de la tecnología para administrar justicia y se notifica por cédula, todo eso hace que litigar, que acceder a la justicia sea muy costoso. Y entonces se apela a la corrupción de ida y vuelta, el propio ciudadano, el propio litigante. Entonces, esa ineficiencia del sistema de justicia promueve, facilita la corrupción. Por lo tanto, un esfuerzo para empezar a combatir eficientemente o con resultados la corrupción es ser cada vez más eficientes a través de procedimientos sencillos, a través de uso de tecnología, a través de transparencia, a través de participación, empoderamiento de la ciudadanía que pueda participar. Por la quinta parte de lo que pasa inframuros en el sistema de justicia, un ministro estaría preso. No sabemos qué pasa en los sistemas de justicia, y eso que pasa en el Perú pasa probablemente en toda América Latina. Entonces hay zonas del Estado que son completamente oscuras y gravemente ineficientes y por lo tanto generan gran corrupción. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Yo creo que es fundamental, como acaba de decir el embajador Alan Wagner, es fundamental conocer cuánto cuesta la corrupción. La cifra tiene un efecto mágico cuando la gente entiende que el 8% de sus ingresos, la gente pobre, paga el 8% de sus ingresos por servicios que debiera recibir gratis, toma mayor conciencia. Cuando eso lo podemos poner en una cifra o en un porcentaje, yo creo que eso tiene un efecto. Pero yo añadiría algo más. En este momento tal vez no tengamos una cifra o un porcentaje así exacto, pero lo que sí podemos saber es que ninguna sociedad y ningún Estado puede pagar ese costo de manera indefinida y por eso tenemos que atajarlo de la manera más rápida. En el Perú, ¿qué significaría eso? Con las cifras que nos acaba de dar el embajador, significaría más o menos 75.000 millones de soles todos los años. Si el presupuesto es más o menos 145.000, 150.000 millones de soles, bueno, pues sería más o menos 75.000 en cifras conservadoras. Ese sería el costo de la corrupción si nos atenemos a esa cifra. Pero además, también el sector privado, como ya se señaló, tiene un papel importante en esto. La corrupción necesita de abogados, la corrupción necesita de financistas, la corrupción necesita de bancos, de sistemas financieros. El negocio de la corrupción y esconder los recursos que surgen como consecuencia de la corrupción, me refiero al lavado de activos, necesita de todo un soporte que requiere de parte de la sociedad, de parte del Estado, requiere una respuesta robusta y clara también, que en este momento no se está dando. Entonces, este es un tema que tiene que ver también con el desarrollo y tiene que ver con el combate de la corrupción y me parece importante ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias. Señor De Michele. Muchas gracias. Algo anticipamos en el bloque anterior cuando mencionamos el estudio del banco con la correlación entre deuda soberana y corrupción. El embajador Wagner menciona algunas cifras que son bien importantes y que son conocidas respecto de algunas calificaciones que se hacen y cuantificaciones de cuánto puede incidir en términos del PBI de un país tener altos niveles de corrupción.
Hace poco el Foro Económico Mundial estimó el porcentaje que en infraestructura se puede estar perdiendo en general en términos de corrupción y mencionaba algo cercano al 30% de los montos de los contratos. Ahora, hay un tema bien importante aquí y es el siguiente. A diferencia de otro tipo de delitos, las partes involucradas en el trato corrupto no son las víctimas, son los actores. Y las víctimas solamente se enteran del resultado indirectamente. Hay ejemplos de todo tipo en donde, por ejemplo, contratos de salud, en donde se terminan comprando medicamentos vencidos o de mala calidad, enferman a las personas en vez de curarlas, carreteras mal construidas que producen accidentes. Hay múltiples maneras en las cuales los ciudadanos terminan pagando ese costo, además del pago incremental en los servicios. Entonces, el impacto económico es muy claro y es muy contundente. Creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué se hace al respecto? Y acá hay dos cosas que se dijeron que me parece que son bien importantes. Primero, esto no es solamente un problema del sector público, es un problema de la relación entre lo público y lo privado. Segundo, no es solamente un problema entre la relación de público y privado, porque esto también ocurre entre particulares, generalmente lo llamamos fraude. Pero cuando las empresas o funcionarios de empresas coluden, se ponen de acuerdo para defraudar a sus propios accionistas, también cometen un acto que es indebido y que distorsiona la manera razonable de hacer negocios. Esta forma más compleja de ver el problema de la corrupción es relativamente reciente, pero hay que profundizarla. Y hay que profundizarla con algo que se mencionó en el bloque anterior. Es importante tener cifras, es importante tener cuantificación, pero también es importante mostrar aquellos casos en los cuales se encontraron soluciones, para no tener una visión fatídica de este problema. Y hay muchos países, y no estoy hablando de países escandinavos, ni mucho menos, países en nuestra región que están implementando este tipo de soluciones. Por ejemplo, Colombia estableció un sistema georreferencial para hacer el seguimiento completo de los recursos que provienen de las industrias extractivas. Paradójicamente, esto que empezó como un sistema para que los ciudadanos conocieran la información de lo que hacía el Estado, quienes más los usan son los funcionarios del Estado para saber qué están haciendo ellos mismos con los recursos y hacer mejor política pública. En segundo lugar, quienes lo usan son los privados, para saber qué está haciendo la competencia con las regalías que están pagando. Algo parecido lo está haciendo Paraguay en estos momentos para llevar esto al plano de todos los gastos del Estado. Entonces, una idea bien importante que creo señalar en esto es que hay avances muy concretos, dependen de voluntad política, de tener las reglas y los incentivos alineados y del uso de la tecnología. Hay otro problema que América Latina está viviendo y es que algunos mercados la están castigando por esta situación. Es un problema que, voy a usar una expresión en inglés, se llama de-risking. Es la pérdida de corresponsalías bancarias en aquellas jurisdicciones que tienen niveles más altos de corrupción o no tienen buenas medidas de prevención de lavado de activos. Esto está impactando fundamentalmente al Caribe y América Central. ¿Qué es lo que implica? Se cortan las líneas de corresponsalía bancaria. Si usted es un exportador y quiere llegar a Estados Unidos y no tiene una corresponsalía bancaria, no puede exportar. Si no puede exportar, no puede crecer. Es un tema que también hay que prestarle atención. Muchísimas gracias. Palabras del señor Jorge García sobre ese tema. Yo de nuevo comentaría un poco lo que hemos venido haciendo en el marco del sistema interamericano y particularmente en el marco de la OEA en este tema. Nuestra convención, y estoy hablando de una convención del año 96, de hace más de 20 años, desde su preámbulo reconoció claramente que la corrupción, dice ese instrumento, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos. El tema de que la corrupción tiene unos efectos particularmente nocivos sobre la gobernabilidad democrática, sobre el crecimiento económico, pero en especial sobre el desarrollo económico de nuestros países, es algo que es evidente. Hay diversos estudios que así lo demuestran y que demuestran que en particular, y hay un estudio muy reciente del Fondo Monetario Internacional que demuestran que en particular los más afectados son los pobres. Los más afectados son los pobres por la corrupción y particularmente en la prestación de determinados servicios de salud, servicios de educación. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer, pero yo diría que hay áreas en las cuales hemos venido avanzando en la cooperación en el marco de nuestra convención y en otras áreas en nuestra organización, que tienen que ver con algo que es esencial, y es que
las instituciones funcionen. Se necesita que las instituciones efectivamente funcionen y que tiene que ver mucho con lo que decía el defensor del pueblo. Donde las instituciones son ineficientes, donde no hay transparencia en ellas, es el caldo de cultivo más favorable para la corrupción. Es lo que hemos venido evaluando en el marco del MECICI, que es el mecanismo que hace seguimiento a la Convención contra la Corrupción, que cuando hay unos excesivos márgenes de discrecionalidad para los servidores públicos, cuando no hay transparencia, cuando no hay acceso a la información, cuando no hay unas reglas claras, allí está el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Por eso se requiere justamente que las instituciones funcionen, que los marcos jurídicos existan, que sean transparentes, que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a la información, de fiscalizar el funcionamiento de las instituciones públicas, que hayan mecanismos de rendición de cuentas. Eso es todo lo que hemos venido evaluando y sobre lo cual se han venido haciendo recomendaciones específicas a los países y se ha venido haciendo el seguimiento de la implementación de esas recomendaciones. La OEA también ha venido trabajando, y ya no necesariamente en el marco de esta convención, en otros campos que tienen que ver mucho con el buen gobierno, con la buena gestión pública, con la gestión pública efectiva, y que tienen que ver con temas que aquí se han mencionado, tema nuevo de lo que se denomina el gobierno abierto, que los gobiernos sean mucho más transparentes, el tema de el uso de nuevas tecnologías, el gobierno electrónico, el tema, por supuesto, del uso de tecnologías, por ejemplo, en los mecanismos de contratación pública, que introducen mayor transparencia. Todo ese tipo de mecanismos son los que efectivamente van a lograr que tengamos instituciones mucho más eficientes, mucho más transparentes, y que eso redunde en que los más lesionados no sean los que siempre terminan siendo lo que son los más vulnerables, los más pobres, los que no tienen la posibilidad de defenderse. Muchísimas gracias. Entramos nuevamente a esta ronda breve de 1 minuto de comentarios. Embajador Wagner. Sí. Bueno, yo quisiera referirme a lo que nos decía el representante de la OEA, y es la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la gestión pública. De hecho, una de las propuestas que hemos realizado a través de la transparencia y la Comisión de Integridad es todo lo que tiene que ver con simplificación de trámites y la implantación del gobierno electrónico, ¿no? Esto tendría un efecto muy importante en reducir los niveles de corrupción, porque al ser público, no solamente porque uno accede, sino porque el propio gobierno tiene el método de realizar a través de medios electrónicos sus operaciones, eso va a facilitar que no haya corrupción de por medio. Ahora, otro aspecto también importante en el caso de las empresas privadas es que se difundan cada vez más los programas de prevención, que en nuestros países todavía son escasos, los programas llamados de compliance. Y aquí hay un campo muy grande que creo se debe trabajar. Gracias. Defensor del pueblo. Sí, yo puntualizaría en la necesidad, como ya se dijo hace un momento aquí, que no nos quedemos solamente en normativa, que no nos quedemos solamente en leyes. Tenemos, creo que, leyes suficientes, necesitamos instituciones, tenemos partitura, necesitamos orquesta. Tenemos la letra, tenemos la música, pero no tenemos instituciones que implementen, instituciones fuertes que implementen esta normativa. Y cuando realmente un Estado está comprometido con una política pública, eso se revela en el presupuesto de la República. El presupuesto de la República determina el compromiso que el Estado tiene realmente con una política pública. Si nosotros miramos nuestro presupuesto, no es precisamente que tengamos un compromiso de lucha contra la corrupción. De hecho, pongo un dato, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un sistema anticorrupción, pero que solo funciona en Lima. Porque los juzgados de corrupción a nivel nacional son los juzgados ordinarios. Es decir, un tema de corrupción se sepulta en los miles y miles de casos de todo tipo que llegan a un juez ordinario. Entonces, el sistema anticorrupción no tiene presupuesto. Sin presupuesto solo es voluntarismo, buenas intenciones. Entonces, yo me quedaría con esta idea. Las leyes necesitan instituciones que funcionen y las instituciones necesitan
presupuesto si realmente tenemos un compromiso con esa política pública. Señor de Michele. Gracias. Estos sistemas que yo mencionaba, que se implementan en Colombia, en Paraguay y en otros países de nuestra región, generan dos resultados muy importantes para el gobierno y para la sociedad. Se recauda mejor y se gasta mejor. La consecuencia de esto tiene que ver con lo que usted preguntó en el bloque anterior. Esto genera más confianza de los ciudadanos en los gobiernos. Entonces, las buenas reglas, los buenos sistemas de información, el uso de la tecnología, ayudan a construir esa confianza en el manejo de los recursos del Estado. Señor García. No, yo insistiría, y lo dijo el defensor del pueblo, en el tema de las instituciones, en el mecanismo que tenemos de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, por ejemplo, encontramos que a un 60% de las instituciones que fueron evaluadas se les hicieron recomendaciones muy específicas para mejorar sus sistemas de rendición de cuentas, sus sistemas para efectivamente mostrar los resultados que tienen, que al 51% de esas instituciones también se les recomendó fortalecer los sistemas de coordinación entre las instituciones de investigación, persecución y sanción de la corrupción, que es un tema crónico y que se repite en la mayoría de nuestros estados. Las instituciones, por ejemplo, que tienen funciones de investigación en materia penal no se coordinan con las instituciones que tienen funciones de investigación en materia administrativa o en materia civil o patrimonial. Y también, un tema que ya también ha sido mencionado aquí, el tema del fortalecimiento de las instituciones desde el punto de vista de sus recursos financieros, de sus recursos humanos, y que tengan un equipo profesional. Esa fue una recomendación, yo diría que reiterada, prácticamente en todos los organismos que fueron evaluados por el MESISIC, se encontró que había una gran debilidad institucional en materia de recursos de esas instituciones, y sin recursos, por supuesto, no se pueden generar resultados.